CEO de Miranda ESG y es socia de Miranda Partners, además de ser cofundadora de Mujeres en Finanzas. Trabajó más de 15 años en UBS como analista de equities, cubriendo varios sectores, pero principalmente real estate y cemento, entre muchos otros. Es una pródiga estudiante, cuenta con el CFA y una maestría en matemáticas aplicadas de Columbia. Estudió economía en el ITAM y además de esto, Marimar en su día a día es Chief Mute Officer de Zoom, de las clases online, como muchas de nosotras, además de ser cocinera, panadera, enfermera, en la vida de la pandemia y como muchas del grupo, ¿no? Además, Marimar es terapeuta para sus amigas y lo hace pro bono. Entonces, si no la conocen, búsquenla. La recomiendo. Se la recomiendo. Todos necesitamos en nuestra vida una Marimar. Pero bueno, para entrar a materia de lo que nos compete el día de hoy, es el tema de ESG. Entonces, no sé ¿qué opinas, Marimar, de que empecemos con qué es ESG para los que sabemos poco, para los que no sabemos nada o para los que sabemos mucho, una refrescada? ¿Qué abarca ESG realmente? Bueno, sí, primero, pues gracias por invitarnos a este Coffee Talk. Llevábamos un tiempo, María y yo, pensando que debíamos de hacerlo y por unas u otras razones no lo habíamos logrado aterrizar. Entonces estamos muy contentos de estar aquí. Y sin duda que tengo que decir que también todos necesitan a una María, todos necesitan a muchas mujeres que estamos aquí seguramente. Y bueno, pues regresando al tema principal de la plática, que es ESG, les diría que ESG es una forma de agrupar muchos factores, muchos de ellos conocidos, fáciles de ligar con la noción de sostenibilidad y otros quizá menos entendidos o menos conocidos a grandes rasgos por todo el mundo, que cubren temas ambientales, que eso sería el environmental, o sea, la E, sociales, que es la S, y de gobierno corporativo, que te vas a la G, ¿no? Entonces, ESG realmente es una noción que no es nueva, es un tema que lleva muchos años, digamos que hace más de 200 años empezaron a haber consideraciones como de inversiones responsables en el mundo y habían movimientos, algunos metodistas que decían que no se tenía que invertir en unos sectores y entonces empezaban a hablar como de la ética de las inversiones. Después en los 60, con la guerra de Vietnam, también hubieron otros movimientos de inversión responsable en donde se decía que no se tenía que invertir en empresas que hacían armas o en empresas que vendían, o sea, alcohol, tabaco, como ciertas industrias que se consideraban malas. Y entonces existían todos estos movimientos como de inversión responsable desde el lado ético o moral. Y en el 2005 hubo un reporte que se llama Who Cares Wins, que hizo una serie de instituciones financieras, como 20 instituciones financieras que manejan mucho dinero entre ellas, y lo que proponían es que en el proceso de inversión se integraran factores que cubrieran estos tres temas. De ahí fue el primer momento en donde se habló realmente de ESG como un término y no solamente se habló como de inversión responsable o inversión moral o como temas más idealistas, sino aquí se habló de otros factores que se tenían que considerar en el proceso de inversión, porque ojo, aquí ya no hablábamos de sacrificar retornos financieros nada más como por promover estas ideas que tenías de lo que se debía y no se debía de hacer, sino que aquí se habla de cómo integrar estos factores ayuda a incluso mejorar los retornos financieros de las inversiones. Y ahí fue donde realmente se hizo este término, ¿no? Entonces, ¿qué es ESG hoy? ESG hoy es esta práctica, y la forma en la que yo lo entiendo es como una práctica en la que en el proceso de inversión, ya sea de un inversionista comprando acciones, bonos o invirtiendo en una empresa, o de una empresa invirtiendo en sus propios proyectos,
en donde se agrega una capa adicional como de vigilar riesgos y oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, en la parte más tradicional de las inversiones quizá nos enfocábamos mucho en el tema financiero, operativo, estratégico, de negocio exclusivamente, en la parte comercial también, pero no tanto en temas sociales o en temas ambientales o en temas de gobierno corporativo quizás, aunque gobierno corporativo sí es algo que está mucho más cercano al mercado financiero y a las inversiones en general desde el principio, porque todos sabemos de las historias en donde claramente problemas de gobierno corporativo llevan a desastres en los negocios y en las inversiones, ¿no? Entonces, esta práctica de agregar esta nueva capa sí genera que pienses en temas que de otra manera quizá no hubieras pensado, ¿no? Ahorita es muy obvio, si yo les digo el cambio climático, la mayoría de ustedes han escuchado sobre el cambio climático y han escuchado de qué es el cambio climático y por qué es importante pensar en el cambio climático y cómo eso puede afectar, beneficiar o en algunos casos impactar negativamente ciertas industrias, ¿no? Pero hay otros temas que quizá no son tan obvios, como por ejemplo el manejo de desechos de sustancias peligrosas. O en algunas industrias igual y es más obvio pensar en ello, pero no en todas. Entonces, lo que genera ESG es como una serie de factores que hace que las personas que están involucradas en estas tomas de decisiones piensen cómo puede eso generar tanto riesgos adicionales para sus inversiones, sus retornos, o cómo pueden generar oportunidades de negocio, ¿no? Porque el mismo cambio climático va a abrir una oportunidad de negocio enorme para muchas industrias que quizá antes no tenían esa entrada porque todavía no se percibía como un tema tan relevante como se percibe hoy. Dentro de cada uno de los tres grandes pilares, que en español se conocen como ASG, por Ambiental, Social y Gobierno Corporativo, y en inglés es ESG, hay una serie de temas, la verdad que muy, muy grandes, y entonces no siempre es fácil definir qué es ESG y qué no es ESG, ¿no? A veces como que queda un poco borrosa la línea entre esto que estoy haciendo, vamos a decir, con la gente que trabaja en mi empresa, ¿es ESG o no es ESG? Y la verdad que a veces sí se puede interpretar como ESG y a veces no necesariamente tiene que ser ESG, pero justo como es un tema de cómo piensas en riesgos y cómo piensas en oportunidades, realmente te diría, María, que cubre pues, muchísimos temas, ¿no? Es un concepto muy amplio y por eso hay gente que se molesta con el acrónimo, ¿no? Como que dices que son tantas cosas que realmente no es nada. Entonces, ¿por qué hablamos de ESG? Pero bueno, más o menos Porque no para es darles una todo. idea. Por ahí está, sí, sí. Oye, perdón, porque se me congeló Zoom en la vida del Zoom y tuve que salirme y regresar porque no te escuchaba. Una disculpa, las fallas técnicas. O sea, me queda claro que todo lo que abarca, eh, pero hemos visto muchísima relevancia en los últimos años, ¿no? En los últimos años hemos visto además gente muy prominente de fondos de inversión, eh, empresarios, magnates, pronunciándose acerca de ESG y pues lo que vendría siendo, o sea, y por lo que luego pensarías que es una moda, ¿no? Yo no creo que sea una moda, creo que es, eh, son las nuevas pautas de ser responsables, ¿no? O sea, no son nuevas porque siempre tenemos que ser responsables, pero es ponerle un nombre, como dices, a todas estas cosas y poner lineamientos y un poquito más de reglas también, ¿no? ¿Tú qué piensas de de por qué se ha vuelto importante? Y bueno, yo di mi opinión que creo que es muy importante, pero ¿qué crees que pase en un futuro? ¿Hacia dónde va? Yo creo que hay dos razones grandes por las que ha tomado tanta fuerza, y sí ha tomado mucha fuerza, ¿no? O sea, BlackRock ha sido muy abierto acerca del tema y pues BlackRock al ser el asset manager más grande del mundo tiene mucho peso en la industria financiera, entonces muchos de los asset managers que no son tan grandes lo siguen y se ha vuelto no solamente BlackRock, sino muchísimas instituciones que hablan de esto y que empujan
por más divulgación de información, por mejor divulgación de información, por mejores prácticas, por más transparencia. Pero las dos grandes razones por las que yo veo que esto es algo que no va a cambiar o que llegó para quedarse en muchos sentidos y que hace sentido que llegue para quedarse, además de que obviamente es bueno para el planeta, porque muchas de estas prácticas contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y todos los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, para quien sea que los haya leído, son cosas que queremos que pasen en general como humanidad. Eh, pero dejando eso a un lado, viendo el lado más como de negocio, una es porque se ha comprobado ya en varios estudios y se volvió a comprobar ahorita con la pandemia que las empresas que tienen estrategias de ESG bien aterrizadas son más resilientes al ciclo. Entonces eso genera mejores retornos a largo plazo porque son más resilientes en general. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la pandemia, las empresas que ya tenían pensado y bien pensado el tema de la salud y seguridad de todos sus empleados, supieron reaccionar mucho mejor y más rápido a la situación de la crisis sanitaria y tuvieron mucho menos disrupción en el negocio que las empresas que no tenían nada de esto pensado y apenas tuvieron que empezar a ver y qué se hace y cómo se Empezar de mide. cero. Claro. Y entonces eso te genera un impacto en el negocio real. Ese es un ejemplo. Es un factor de ESG, ¿no? El factor de salud y seguridad. Con cada uno de estos factores pueden darse temas a lo largo del ciclo económico y a lo largo de lo que pasa en la vida, que hace que las empresas que lo tienen bien aterrizado sean más resilientes. Entonces, en ese sentido, para mí es suficiente ver esto como empresa para querer hacer una estrategia de ESG, ¿no? Porque ya sé que me va a generar pues, más bienestar y más retorno y más rentabilidad a lo largo de la vida. Pero luego para las empresas eso como que no era suficiente, aunque habían estudios de estos, y hay estudios de Harvard, hay estudios de MIT que hablan de esto, no eran suficientes esos estudios para convencer a las empresas a invertir activamente en este tema. Y entonces cuando los inversionistas empezaron a seguir esto, y les hablé de este paper de 2005 en donde son instituciones financieras las que lo piden, pero cada vez más organizaciones de diferentes gremios piden este tipo de cosas, se empezaron a agrupar en, sobre todo, la organización que está apoyada por las Naciones Unidas de los principios de inversión responsable, se empezaron a volver muchos los signatarios y se empezó a volver algo de mucho orgullo decir que era signatario de los principios de inversión responsable. Y entonces ahí los inversionistas lo hacían porque creían en el movimiento, porque creían en el tema de la rentabilidad y la resiliencia, pero también porque sus propios inversionistas, o sus clientes, estaban pidiéndoles esto. Entonces venía como, digamos, casi del consumidor final, ¿no? O sea, de los pensionados o de la gente que está en los fondos de retail. Y los fondos tenían que responder a esta necesidad, en donde las personas buscaban cómo invertir de una manera que se adecuara a lo que creían ellos sobre la vida, ¿no? Alguna vez leía la historia de alguien que decía, es que yo tenía mi fondo, o sea, mi dinero invertido en un fondo de inversión y como que no me metía mucho en qué cosas invertía ese fondo, hasta que de repente leí un reportaje de una empresa que no sé, estaba siendo acusada de child labor y cuando vi, esa empresa estaba metida en mi fondo. Y entonces me sentí fatal de estar apoyando a una empresa que tenía ese problema, ¿no? Y entonces ahí decidí que tenía que ser un poco más activo en la gestión de mis fondos y entonces pues una manera como de, si no es un shortcut, pero es una manera de asegurarte que vas a cumplir con ciertos criterios, son estos productos que están alineados a criterios de inversión responsable o alineados a criterios de ESG. Cuando los consumidores finales lo buscan y luego los fondos de inversión institucionales lo buscan, ellos empujan a las empresas a hacerlo porque necesitan esa información para ejecutarlo y entonces a las empresas no les queda de otra más que hacer el catch-up, porque las empresas que no cumplan con esos criterios eventualmente las van a empujar de los universos de inversión y entonces van a quedar sin inversionistas de este estilo, ¿no? Y conforme van creciendo los assets under management dentro de este segmento del mercado, pues cada vez hay más presión para que las empresas hagan esa ejecución, ¿no? Y esto, que me parece también importante decirlo, no solamente pasa en el mercado de equities, porque a veces las empresas piensan que solamente es algo para empresas públicas, empresas listadas en la bolsa. Y no es cierto. Esto también pasa en el mercado de private equity, eso también pasa en el mercado de deuda. Hay empresas que quizá no tienen equities listados, pero sí tienen bonos y que se dan cuenta que si hacen un bono ESG,
tienen mucho más demanda por ese bono que si el bono no es ESG, ¿no? O empresas que se van a fondear tal vez con un fondo de incluso venture capital y que el fondo ya tiene criterios ESG. Entonces, cuando les empiezan a hacer el due diligence, les empiezan a preguntar por cosas de cómo tratas esto y cómo tratas esto. Y si no están ahí ya, pues, quizá pierden algunos inversionistas potenciales. Y es por eso que estoy segura que esto no es una moda, porque si nada más fuera por el lado de la resiliencia o por el lado buena onda de somos amigables con el planeta, quizá sí tendría sus picos y sus valleys, ¿no? Ahorita, cuando vemos a los inversionistas que cada vez empujan más por esto, que las bolsas de valores en el mundo en general empujan por esto, y no solo eso, sino la regulación en muchos países ya empuja a sus fondos de pensión a incluir estos factores dentro de su proceso de inversión, pues a mí no me queda la menor duda que esto va a quedarse. O sea, es sin duda que la razón principal por la que veo que seguirá. Te mitiga riesgos también, ¿no? En términos como de escándalos Claro, o sí, cosas sí. desastrosas. A el labor, ¿no? O sea, por lo menos sabes que las empresas que están con ciertos criterios de ESG no va a salir que, sé, eso, o sea, que explotan a niños o que están contaminando activamente y haciendo nada al respecto, o Ujú. biosferas, o sea, no sé. La verdad que sí tienen por lo menos más consideración. Matando changuitos. Sí, sí. Este, no, sí, definitivamente. Eh, y pensando en eso y en el entorno que nos tocó vivir en la coyuntura actual. Exacto. No, lo hemos platicado tú y yo muchas veces, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir estar encerrados, la pandemia, el COVID, eh, para, para el ESG? O sea, tú y yo hemos platicado mucho del impacto, por ejemplo, que ha tenido en términos de género, ¿no? Ya que se ha visto que los niveles de desempleo entre mujeres han crecido más rápido que entre hombres. Entonces, parecía que, por lo menos en términos de diversidad, pues ha sido pues un efecto y nos está regresando un poco. Por otra parte, pues parecería esto que estás diciendo, ¿no? Los patrones o empleadores están teniendo que ser mucho más conscientes del bienestar de su empleado y de la salud del empleado y ahora hasta de la salud mental del empleado, ¿no? Porque ya estamos viendo lo que pasa cuando estás encerrado 10 meses. Entonces, no sé, tú ¿qué efectos has visto del COVID, el encerramiento, la pandemia en términos de ESG? Parecía que como que ha tomado una ola todavía más de empuje, ¿no? Sí, yo, bueno, como algunas de ustedes saben, arranqué esta división de Miranda ESG dentro de Miranda Partners en enero 2020. Entonces, era como el año, en teoría, de ESG. Al principio del año eso era lo que parecía, ¿no? Pero obviamente conforme la pandemia empezó a agarrar velocidad y empezó a agarrar fuerza, se vio como el año de la pandemia claramente y ya desde marzo se veía que la prioridad iba a ser resolver el tema de la pandemia en la mente de la mayoría. Entonces yo pensaba que dentro de lo que hacemos en Miranda le iba a dedicar más tiempo a otros temas y que lo de ESG iba a empezar a agarrar fuerza poco a poco, porque yo estaba convencida que ESG eventualmente es un movimiento que no se va a detener, pero pensaba que el COVID iba a hacer que la adopción fuera un poco más lenta de lo que quizá hubiera imaginado yo en enero, ¿no? Pero para mi sorpresa, la verdad es que un poco el efecto fue opuesto, o sea, como que el tema de tener tan visible la parte de la salud de los empleados, la salud y la seguridad de todos tus grupos de interés, no solamente de la gente que trabaja contigo, sino de tus clientes y de toda la gente con la que colaboras, tus proveedores, etcétera, hizo que mucha gente volteara a ver el tema de ESG más amplio. Como que las organizaciones quizás sí se enfocaran mucho en resolver la parte de la emergencia, pero al mismo tiempo los mercados voltearan a ver todo ESG, ¿no? Porque además
se vio como el impacto en la parte ambiental también muy obvio, o sea, cuando la gente se encerró en sus casas y empezamos a ver playas con colores de mar que nunca nos habíamos imaginado, Venecia transparente, los canales, ¿sabes? Animales en todas las ciudades, pueblitos que de repente llegaban los osos a caminar frente de las casas, y como que parecía como de chiste a veces, pero la verdad es que sí era eso muy claro ya, el impacto del ser humano en el mundo. Entonces, como que tomó mucha fuerza la parte de ESG en general. Yo creo que el discurso del cambio climático tomó también mucha fuerza porque se empezó a hablar de esto es un virus, imagínense qué va a pasar con el cambio climático, qué va a pasar si no logramos los acuerdos de París, y entonces agarró todavía más potencia en el mercado y lo vimos claramente nosotros en la cantidad de empresas que nos empezaron a buscar para decir es que no sabemos qué hacer y sabemos que tenemos que hacer algo, entonces por favor ayúdanos a hacer algo, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda que en algunos temas dentro de ESG, y María tocaste el tema que yo creo que es más clave, que es el tema de diversidad, se dio un retroceso porque la situación lo generó, ¿no? Porque las mamás nos volvimos pues, maestras y, como decías, terapeutas, cocineras en muchos casos, todo lo que tuvimos que volvernos como para cachar muchas de las cosas Chief que Mute habían Officer. antes, la Chief Mute on Mute Officer del Zoom de mi hija todos los días. Y tenemos que dedicarle tiempo a eso y eso quizá nos quita un poco de tiempo para otras cosas. Y obviamente los papás también se involucran, pero en muchísimas culturas, incluida la mexicana, como que el default es que la mamá cache todas esas cosas. Entonces, sí vimos muchísimas mujeres saliendo del mercado laboral en muchos lugares del mundo, no solamente en México, ¿no? Y eso sí genera un retroceso en términos de diversidad, pero, y este creo que es un caveat importante, también se vuelve algo mucho más visible. Entonces, quizá es un retroceso inicial, pero que también va a hacer que las organizaciones pongan mucho esfuerzo en hacer el catch-up otra vez. Entonces, quizá ese retroceso vamos a cerrar esa nueva brecha que se abrió. Yo creo y pienso realmente que más rápido que lo que pensamos. Y en otros temas, pues quizás se ayudó, no sé, emisiones en ciertos países de carbono bajaron porque pues, hubo menos movilidad, menos uso de aviones, ¿no? Y entonces como que la gente se volvió un poquito más consciente de esto, ¿no? Pero yo te diría que en el neto, mi impacto, o sea, mi conclusión es que el impacto neto es positivo, porque el impacto neto es que la gente realmente vio más el tema de ESG y le puso más atención y le va a poner más atención hacia adelante. Eso es justo lo que queremos, ¿no? Que haya más atención en el tema. Y en ese sentido, también maravilloso, o me imagino que en tu opinión más maravilloso, la victoria de Biden en Estados Estados Unidos. Unidos, ¿no? Va a poner todavía más presión a políticas de mitigación de impacto de cambio climático, ¿no? Y de medio ambiente. Sí, sí, sin duda que es otra vez un gobierno que le importa este tema y que sí lo puso como muy en el centro de muchas de las como acciones iniciales. Obviamente Estados Unidos volviéndose a unir al Acuerdo de París es relevantísimo, pero no solamente va en el cambio climático, sino que había toda una discusión en Estados Unidos sobre si los fondos de pensión, que en Estados Unidos, como muchos de ustedes seguramente saben, hay muchos fondos de pensión, hay muchos fondos con equipos de inversión superinstitucionales y con muchísimos activos adentro, que había esta discusión política realmente sobre si los fondos de pensión debían o no debían integrar factores ESG en su proceso de inversión. Y había gente que decía que no, porque entonces estaban sacrificando retornos financieros por hacer esta otra labor de meter temas de ESG. Y había gente que decía que no se sacrifican los retornos financieros, que incluso hay ciertos datos que enseñan que mejoran los retornos financieros, pero como que estaba ir y venir de si se debía o no se debía, y el regulador decía que no debían sacrificar nada de retornos por temas de ESG, entonces que no se hiciera de manera generalizada, etcétera. Y Biden, una de las cosas que hizo en estos días
fue justo impulsar a los fondos de pensiones de Estados Unidos a integrar factores ESG de manera más activa, que es la tendencia real en el resto del mundo, ¿no? Muchos de los países desarrollados ya lo están haciendo. Incluso México mismo tiene ya regulación para que las Afores integren factores ESG en su proceso de inversión. Entonces era muy raro que Estados Unidos estuviera como un poco contra marea. Y ahora ya se está reencaminando hacia allá. Entonces, sí, sin duda yo creo que eso, el tema del cambio climático, la diversidad que se ve en el gabinete de Biden es, yo creo que el gabinete más diverso que yo he visto en ningún país en ningún momento. Entonces, ese tipo de cosas, sin duda que rompen un poco con ciertos tabús y eso todo va alineado con temas de ESG, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es súper positivo para el mundo de ESG esta administración. Oigan, recuerden que si quieren preguntar, veo que ya tenemos algunas preguntas en, en el queue, pero siéntanse por favor con la libertad de ponerlas y las vamos a ir pasando. Marimar, o sea, ya hablamos de ESG y del mundo, de lo que nos gustaría que fuera, de lo que es, pero realmente, ¿cómo estamos en términos de ESG en México? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué tanto disclosure hay de las compañías? ¿Qué sectores son los que están un poco más avanzados? Eh, ¿Qué presión o qué crees que pueda pasar en términos de los inversionistas? Lo que decías, ¿no? Los inversionistas presionando a los fondos y los fondos presionando a las corporaciones, a las empresas. ¿En dónde ves esto y cuál es más o menos la situación en la que estamos en México? Pues mira, creo que esa pregunta es bien importante y hay como muchas capas de información que podemos tocar en ella, ¿no? Porque creo que hay muchos temas que se pueden tocar. Entonces, de entrada, les diría que no creo que va a ser sorpresa para nadie, pero comparado con países desarrollados, en términos generales, estamos atrás de donde deberíamos estar, ¿no? Hay países que tienen mucho más desarrollo, mucho más divulgación, empresas mucho más comprometidas que lo que tenemos en México. Eso es particularmente cierto para el tema de cambio climático, que en México hay no tantas empresas que están comprometidas realmente de fondo con el tema de cambio climático. O sea, sí hay muchas empresas que hablan del cambio climático, pero hay pocas empresas que ya tienen, por ejemplo, objetivos para sus emisiones, o que tienen un plan para realmente compensar esas emisiones que están haciendo, ¿no? Estamos muy lejos de eso. O sea, si vemos las iniciativas como internacionalmente reconocidas del tema de cambio climático, hay pocos signatarios de México. Eso, pues, obviamente, es una evidencia de que como mercado todavía estamos un poco retrasados, ¿no? Si vemos ya el tema de divulgación en general, creo que nosotros hicimos un análisis el año pasado en donde nos metimos a ver todos los reportes y todos los websites de ESG de todas las empresas públicas listadas en la Bolsa de Valores de México. Y de ahí hicimos un análisis como de los sectores y qué sectores estaban mejor y qué empresas eran mejor, etcétera. Y la verdad que los resultados de algunas personas los sorprendieron porque uno de los sectores que salió como muy adelantado, bueno, adelantado relativo al mercado, porque no está muy adelantado en términos globales, pero está adelantado relativo al resto del mercado, fue el de metales y minería. Y entonces me decían algunas personas, ¿cómo puede ser eso si esas son de las empresas que más contaminan? ¿Cómo pueden estar más adelantados que otras industrias, no? Y la realidad es que no es coincidencia que las industrias que están muy expuestas al tema de ESG estén también más desarrolladas en el tema de ESG, porque obviamente han tenido que reaccionar más a este tema, porque pues más personas les están preguntando qué están haciendo en esto, porque se sabe que esa es una industria que contamina bastante, ¿no? Vemos en general en todas las industrias
empresas muy avanzadas y empresas cero avanzadas. Hay industrias en donde hay muchas empresas cero avanzadas y hay industrias en donde hay muchas empresas ya con avances, ¿no? Y entonces eso es lo que marca como las diferencias a nivel sectorial. Pero sin duda que hay ejemplos de empresas como, no sé, les puedo decir, por ejemplo, Banorte, que es muy reconocido en el mercado en general por ya tener muy buenas prácticas de ESG. Orbia también es bastante reconocida en el mercado en general por estos temas. En el lado de real estate tienes empresas como Fibra 1, como Vesta, como City Express, que ya han hecho mucha chamba en el tema de ESG y entonces ya tienen bastante avanzada la estrategia, ya tienen bastante avanzada la divulgación. Entonces, lo que les diría es que en el mercado público hay ya muchos ejemplos de empresas que tienen el camino bastante recorrido y que eso les debería de servir al resto de las empresas como para ver por dónde ir un poco y ver como buenas prácticas y ejemplos de buenas prácticas y entonces poder avanzar. Pero en general el mercado sí está abajo de lo que vemos en mercados desarrollados, tanto en el tema de aterrizar las estrategias de ESG como de divulgar la información de ESG. Si nos salimos del mercado público y nos vamos al mercado de private equity, el gap yo creo que es todavía más grande. Hicimos también un survey a fondos de private equity el año pasado, donde tratamos de ver qué tantos fondos tienen ya un proceso de integración ESG bien instalado. Y la verdad que de entrada creemos que los fondos que nos contestaron están sesgados hacia más integración que los fondos que no nos contestaron, porque probablemente muchos de los fondos que no contestaron no querían decir abiertamente no hago nada. Entonces creo que las respuestas que obtuvimos ya estaban un poco sesgadas hacia arriba y nos contestó como 20% de la industria de private equity en AUMs, digamos, de toda la industria, ¿no? Entonces, viendo los números de ese 20% y considerando que ese 20% posiblemente está un poco sesgado, el gap que tenemos de integración ESG en la industria de private equity es bien grande porque si tú ves encuestas globales de la integración ESG en el mundo de private equity, más o menos como entre 55 y 60% de los fondos a nivel global ya tienen prácticas de ESG instaladas, ¿no? Y en México solo me contestó el 20% de la industria. Vamos a asumir que un porcentaje de los que no me contestó sí tienen prácticas, pero en general contactamos a la mayoría de los fondos grandes. Y de los fondos que nos contestaron, que fueron el 20% de la industria, sí había muchos que habían, o sea, que ya hablan de la integración de ESG como parte de su proceso. Vamos a decir que más de la mitad de los fondos que nos contestaron ya tienen procesos de integración ESG. Pero otra vez, regresando al punto que está sesgado eso hacia arriba, yo calcularía que como un 20-30% de la industria total de private equity en México tiene estrategias de integración ESG, comparado contra 60% en el mundo. Entonces también tenemos ahí un gap bien grande que se tiene que cerrar. ¿Qué pasa del lado de los inversionistas? Hay afores que ya están muy activas en esto y que ya tienen procesos de integración ESG bastante avanzados, como puede ser Afore Sura o Afore Banorte, o algunas otras que están ahí un poco en un punto intermedio, y hay afores que la verdad todavía no tienen nada. Pero como les decía hace rato, por regulación ya todas las afores van a tener que empezar a integrar estos factores dentro de sus procesos de inversión. Entonces creemos que como las afores son la gran parte del mercado de México, ¿no? Son la mayor parte del mercado de México. Cuando las afores lo hagan, el De mercado ahí va va a a tener... venir el push. Exacto. Entonces, ahorita estamos atrás, pero yo creo que hacia allá vamos. O sea, estoy optimista. Muy bien. No, si tú estás optimista, nosotros estamos optimistas. Oye, y justo ahorita que estamos hablando de esto, una de las preguntas que tenemos aquí en el chat, porque ya aprendí cómo, ya aprendí cómo encontrarlas, era espérame, sobre que cada sector es diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes, o sea, cambian los indicadores y métricas pues, según la industria? Entonces, ¿cómo, cómo se comparan las compañías según los sectores? Y yo creo que tomando esta pregunta, igual nos puedes platicar un poquito sobre algunas de las métricas
O sea, porque más allá de que qué bonito es el ESG y qué bueno es salvar al mundo y que todos sean más felices, ¿cuáles son las métricas que se utilizan después del discurso de sí, yo quiero ayudar, para ver si realmente es una compañía que esté siguiendo políticas de ESG? Ok, ahí les va. El pushback más fuerte que existe en el tema de ESG es justo que las métricas no son homogéneas. Entonces, todos los financieros estamos acostumbrados a tener métricas estandarizadas y nos gusta tener métricas estandarizadas porque nos gusta poder comparar empresas, comparar industrias, comparar países, comparar empresas dentro de la misma industria, ¿no? Y como que sentimos un poco de paz cuando vemos datos estandarizados. En el mundo de ESG, la verdad es que no estamos ni cerca de eso. No hay todavía una estandarización real de métricas o de temas relevantes. Y ni siquiera creo que vaya en algún momento a verlo de manera rígida. ¿Por qué? Porque las diferentes industrias, como lo decíamos hace rato, están expuestas a diferentes temas, ¿no? O sea, igual y hay una industria que está más expuesta al tema de cambio climático, hay una industria que está más expuesta al tema de contaminación de acuíferos, hay una industria que está más expuesta al tema de trabajo infantil. Vamos, cada uno de los temas podemos más o menos pensar que hay industrias más o menos expuestas a esto, ¿no? Entonces, para comparar empresas entre industrias, pues básicamente hay, diría que, dos caminos. Uno es que como inversionista decides cuáles son los temas que te importan, en qué temas te vas a enfocar, cómo los vas a manejar y cómo los vas a medir. Y con esas métricas mides a todas las empresas. Vas a tener empresas que estén mejor posicionadas simplemente porque están en una industria más expuesta a esas métricas y entonces es más probable que las hayan desarrollado que otras, pero pues ya decidiste tú que esos son los temas que te importan y entonces así es como vas a hacerlo en tu portafolio, ¿no? Y ese es un camino que, digamos, existe. Y el otro camino es decir, más bien me voy a pegar a los temas materiales de cada una de las industrias. Y entonces lo que voy a medir es que las empresas estén gestionando bien los temas que son materiales para su industria. Y entonces, dependiendo de qué tan bien gestionados estén esos temas, les voy a calificar, ¿no? No las vas a estar comparando con las mismas métricas, pero vas a estar comparando como su nivel de madurez en la gestión de sus temas materiales. Y ese es como el otro camino que existe, que a mí, Marimar, me gusta más porque siento que es más real y es más enfocado en lo que importa en cada una de las industrias, ¿no? Las calificadoras de ESG, que ustedes seguramente han visto calificaciones de, no sé, S&P desde que compró Sam y tiene esta calificación que hacen índices que se basan en esa calificación, o MSCI también tiene su metodología de calificación ESG, tiene todas sus familias de índices ESG. Existe una calificadora que se llama Sustainalytics, que es bastante importante, es yo creo que la calificadora líder en el mercado de bonos ESG, entonces es pues, una calificadora muy especializada en esto y hay muchas otras calificadoras independientes de ESG. Lo que hacen en general es que tienen un set de indicadores para los temas que ellos han decidido que son materiales en el mundo de ESG, pero ahí ya tomaron dos decisiones importantes las calificadoras. Una es qué temas van a incluir como materiales en general y otra es qué indicadores van a incluir para medir esos temas materiales de manera general otra vez. Y es importante decir esto porque esas decisiones que son hasta cierto grado un poco subjetivas, sí determinan mucho los resultados que tienen las empresas en estos procesos de calificación. Entonces nos encontramos con empresas que tienen una super calificación en Sustainalytics y una pésima calificación en MSCI. Y se frustran muchísimo las empresas, ¿no? ¿Y por qué tengo tan buena calificación en el CSA de SAM y tengo tan mala calificación en esto? Y tiene que ver con esto, con que el mismo tema lo puedes medir de diferentes maneras. Por ejemplo, el tema de cómo tratas a tus empleados o colaboradores, lo puedes medir con, no sé, la tasa de rotación
o lo puedes medir con el número de horas que inviertes en capacitación, o lo puedes medir con indicadores de diversidad, o lo puedes medir con una encuesta de satisfacción, y hay muchas maneras de medir un tema, y así para cada tema, y hay muchos temas, como ya quedamos. Entonces, no es nada trivial homogeneizar el tema de ESG, ¿no? O sea, no es trivial como decir, no sé, cuáles son los márgenes de EBITDA de las diferentes industrias o cuáles son los return on equity de las diferentes industrias comparados contra su price book value, ¿no? Lo que nos encantaba hacer desde como el principio de las finanzas. No se puede. Entonces, sí se tienen que tomar decisiones como de nivel, vamos a decir, a nivel, ¿qué va a hacer el inversionista con esa información, ¿no? Y cómo lo va a medir. Y como todavía no existe esta pues, divulgación pareja, quizá el inversionista dice, yo quiero medir las horas de capacitación, y cuando se pone a ver las diferentes empresas de su portafolio, no todas reportan horas de capacitación. Y entonces, ¿qué hace con esa falta de información en las empresas que no lo reportan? Y es, bueno, el gran tema a resolver en el mundo de ESG, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr que haya más información, mejor información y hasta cierto grado más estandarizada dentro de lo posible para poder permitir a los inversionistas hacer estos procesos de integración de manera más pareja? Ya. Nosotros, si te sirve como punto final, nosotros podemos ayudarlos a guiar. no, bueno, podemos sí, guiarlos. No les va a fichar negocio. Creo que no les va a fichar negocio. Pero lo que les iba a decir es que nosotros en el análisis que hicimos el año pasado, que mencionaba, ¿no? Cuáles son las industrias más avanzadas, cuáles son las que menos avanzadas están, etcétera. Lo que hicimos fue enfocarnos en lo no subjetivo de ESG. ¿Qué es lo no subjetivo? El proceso de definir tu estrategia de ESG tiene ciertos pasos que o los diste o no los diste, y no importa en qué temas aterrizaste, sino si seguiste el proceso. Y el proceso de comunicar los temas de ESG también tiene ciertos temas que o los estás comunicando de una manera o no. Entonces, por ejemplo, nosotros medíamos si las empresas habían hecho análisis de materialidad, ¿no? Para la mayoría de las personas que nunca han leído sobre ESG, el tema de análisis de materialidad es algo que nunca han escuchado y no saben de qué se trata. Pero para definir una estrategia de ESG en una empresa, el paso 1 es un análisis de materialidad. Pero muchas empresas hacen estrategias sin análisis de materialidad. Entonces, lo que tener un análisis de materialidad te da es que le da como cierta institucionalidad a tu estrategia. Entonces, o tienes o no tienes un análisis de materialidad, ¿no? O estás alineado con ciertas iniciativas internacionales o no. Cuando te alineas, tienes que cumplir con ciertos criterios, entonces también le da como un poco de formalidad a la estrategia. O tienes indicadores y clave publicados o no, o tienes objetivos para esos indicadores claves o no. Entonces, ese tipo de cosas sí se pueden medir sin ser subjetivo, y puedes hablar como de un nivel de madurez, de definición de estrategia, así como también en la parte de la divulgación, o publicas información o no, o haces un reporte integrado o no, o tu reporte está bajo ciertos estándares o no, sí. Y ese tipo de cosas igual, no son subjetivas, ¿no? Entonces, cuando yo les hablaba hace rato de madurez de ESG, de la industria, bueno, del mercado de equities, a eso me refería, como la parte no subjetiva, y no tanto a tú eres muy bueno en estas prácticas o no. O sea, esa parte es más difícil de calificar, y desafortunadamente para todas las financieras no hay métricas estandarizadas. No, y esto, o sea, es un proceso, ¿no? Y entonces estamos en la parte temprana del proceso, y con lo que se tiene se trabaja. Evidentemente, lo ideal sería que a través de los años, ojalá menos años que más, se migrara a que tuviéramos la suficiente información y se desarrollara la divulgación y las prácticas de una forma que fuera mucho más fácil para todos, y entonces podrías tener otras métricas más, digamos, constantes a través de empresas, ¿no? Nos preguntan, ¿como inversionista institucional debemos firmar el PSI o el PRI? ¿O solo si quieres ser una empresa ESG? ¿Y a qué organismo o institución recomiendas tú? O si hay una, o sea, ahorita nos hablaste de varias, ¿hay alguna que
creas, que recomiendes más. Otra. Como inversionista institucional, a ver, no es obligatorio volverte parte de ninguna iniciativa internacional, ¿no? No es que se deba a fuerza hacer. Igual puedes tener súper buenas prácticas de estos temas y no estar alineado con ninguna iniciativa internacional a fuerzas. Y no tiene nada de malo. Lo que te da alinearte con estas iniciativas es como que por lo menos las personas que te voltean a ver y saben que eres un signatario de PRI, por ejemplo, saben que por lo menos estás cumpliendo con ciertas cosas que PRI te pide. Entonces, como que por lo menos te pone en un nivel como definido de temas de sostenibilidad. Lo mismo pasa con las empresas, ¿no? No necesariamente se tienen que volver signatarias del Global Compact, pero si son signatarias, los inversionistas saben que por lo menos están cumpliendo con ciertos criterios que te pide el Global Compact. Entonces, le da como una estampa de, vamos a decir, un nivel de certificación a tus prácticas, que no es necesario tenerla, pero sirve para comunicar qué tan fuerte es tu compromiso con ello, ¿no? Como inversionistas institucionales, yo les diría, para todos los inversionistas institucionales de México, deberían de ser miembros del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, porque es una institución, o es una organización que tiene ya la mayoría de los inversionistas institucionales grandes de México ahí, y que sí promueve temas de finanzas verdes de manera muy activa, y que habemos otras organizaciones no inversionistas que también estamos involucrados en otros temas de, pues vamos a decir, ayudar a que el mercado aprenda de esto, divulgar, a promover ciertas iniciativas, que yo creo que estar involucrado con esa organización te va a empapar mucho del tema y entonces vale la pena. Y no hay muchos requisitos del lado como del reporting todavía del consejo, entonces es algo que se puede hacer relativamente rápido. Sin duda que si tienen un compromiso real con este tema, sí les recomiendo ser parte de PRI porque no hay downside, ¿no? La verdad es que es una organización internacional muy reconocida, aparte de la ONU, que tiene muchas herramientas para los inversionistas, habla todo el tiempo de mejores prácticas, organizan webinars, promueven contenido, la verdad es que hacen muchas cosas muy bien. Y lo que tienes que hacer cuando eres parte de PRI es que sí tienes que cumplir con ciertos criterios como tener una política de inversión responsable, contestar un cuestionario una vez al año, y este cuestionario sí te dan feedback de qué tan lejos estás de donde deberías estar en estos temas, ¿no? Correcto. A ver, déjame ver más preguntas, pero es que se me está complicando esta gestión. Con todo lo que uso el Zoom, la mamá Zoom, ya debería de ser más. ¿Cuál es la diferencia entre socialmente responsable y ESG? Eh, el concepto de empresas socialmente responsables es un concepto que está más ligado como con un tema de la empresa hacer cosas hacia la sociedad, como incluso tanto con la gente que trabaja en la empresa como con temas filantrópicos, y como que no abarca realmente todo lo que sí abarca ESG, ¿no? Vamos a decir que la responsabilidad social corporativa era como un paso Una anterior a lo parte, que realmente es como un un componente subconjunto. dentro. Exacto. Muy Eso es un bien, me gustan los subconjunto de. subconjuntos. Eh, pero pues están muy de Veamos. la mano, ¿no? O sea, una empresa que tiene prácticas de ESG generalmente también es socialmente responsable. Una empresa que es socialmente responsable no necesariamente tiene todos los temas de ESG aterrizados. Claro. Luego, ¿crees que esas calificaciones o ser parte de estos índices tengan en algún momento impacto real en emisiones de mercado, mejores tasas, beneficios fiscales, etcétera? Eso ya lo estamos empezando a ver, ¿no? Sí, o sea, beneficios en tasas, incluso en los mercados más desarrollados, son chiquitos. La verdad que no es que te ahorras 100 basis points, o sea, sí hay algo de beneficio en tasas, pero es más chiquito. En lo que sí se ve un beneficio, y ya se ve, y ya se vio en México incluso,
es en la demanda por esas emisiones. Los libros están mucho más sobresuscritos en las emisiones sustentables que en las no sustentables. Entonces, eso eventualmente te lleva a beneficios en tasas, pero ahorita realmente más que por el lado de las tasas, se ve por el lado de la demanda. Claro. ¿Qué tan avanzados están en empresas globales? Y ponen el ejemplo de McDonald's o Disney en temas de ESG. Pues mira, generalizar sería useless, porque en este tema sí es un tema que no se puede generalizar nunca. Y la verdad que estaría inventando si me pusiera a hablar de todas las empresas del mundo, porque tampoco crean que sé de ¿Cómo? ¿No sabes todas las empresas del mundo? Sí sé de muchas empresas de México, no sé de todas las del mundo, desafortunadamente. Pero bueno, hay unas que obviamente están muy avanzadas, o sea, hay unas que es fácil ver sus esfuerzos y es muy fácil ver la cantidad de información que comparten, la cantidad de iniciativas en las que participan, qué activos están en este tema, y hay otras que claramente se ve que por el tamaño que tienen podrían hacer más. Y pues bueno, el mercado un poco se los pide conforme pasa el tiempo cada vez más, ¿no? Oigan, voy a prender mi luz porque siento que ya estoy hablando como un cuarto de Magritte. Denme un segundo. A ver, vamos a ver. De mientras leo sigo leyendo. Ok. Listo. Wow. No sé qué está mejor, pero bueno. Y se hizo la luz. Oye, esta pregunta me parece muy interesante. ¿Cuál crees tú? O sea, porque ya hablamos de la mano invisible, ¿no? La mano invisible que va a hacer que el ESG se quede. Pero, ¿cuál crees tú que debería ser el rol del gobierno en temas de ESG? Y no sé si hay algún país o algún ejemplo en donde, o sea, o qué piensas. Es una pregunta difícil para un economista como yo. Me gusta pensar que el mercado lo resuelve todo. ¿Lo resuelve todo? La verdad es que el mercado no lo resuelve todo. Entonces, sí hay ciertos temas que el gobierno tiene que empujar activamente y que la verdad es que cuando no lo hacen o cuando incluso desincentivan la inversión hacia ciertas cosas, pues sí tiene un impacto real en las economías, ¿no? Podemos poner como ejemplo lo que está pasando en México con toda la parte de energías limpias. La verdad es que lo que está haciendo el gobierno como de poner resistencia a las energías limpias, sin duda que va a tener un impacto para el desarrollo de esto, tanto en el mismo sector de energía limpia como en todas las empresas que potencialmente podrían eventualmente tomar estrategias hacia allá. Y lo mismo que decíamos hace rato de Estados Unidos, ¿no? Un gobierno que sí apoya estos temas, sin duda que les da un impulso importante. Entonces, yo pienso que el rol de los gobiernos, y aquí otra vez me va a salir mi lado economista, es como proveer de las herramientas y las instituciones necesarias para que después el mercado lo resuelva, pero tienen que no estorbar y sí dar las herramientas suficientes. Y dentro de esas herramientas suficientes es dar confianza a las inversiones de que van a realizar sus retornos, de que es un mercado institucional, de que las cosas sí van a poder avanzar, ¿no? Entonces, mientras ese tipo de cosas se limiten, la verdad es que el desarrollo de estos temas se va a limitar. Y otra vez, ESG son tantos temas que pues podríamos hablar de temas en donde igual y sí conviene que se meta más el gobierno y temas en donde conviene que se meta menos el gobierno, ¿no? Y ya sería otro coffee talk eterno de esto. No, porque por ejemplo estaba pensando ahorita que estás diciendo todo esto, o sea, sí, yo también creo en que todo se arreglará solo, pero por ejemplo las mujeres en consejos de las compañías, ¿no? O sea, hemos, hemos visto las bondades en términos de retornos, los beneficios, o sea, pruebas hay, ¿no? Y aún así ha sido muy difícil la integración proactiva de las mujeres como miembros de consejo. Entonces, por ejemplo, ahí sí hemos visto ejemplos, ¿no? Países como Francia, países europeos en donde
pues ponen cuotas o ponen algún tipo de métrica que se tenga que forzar, por así decirlo, pues, para lograr que se llegue a un objetivo. Pero sí, Sí, es diferente. totalmente de acuerdo. O sea, hay temas en los que sí tienes que darle un empujoncito inicial, y por empujoncito a veces es empujonzote, ¿no? O sea, a veces es como, o lo haces o you're out. Y son temas particulares en donde sí. Y hay otros temas en donde más bien quieres que quizá el gobierno no se meta, ¿no? Pero donde sí se puede meter la regulación, y que yo creo que es benéfico que se meta la regulación para el desarrollo de ESG, es en promover que los inversionistas integren estos factores en Uh-huh. su inversión. Entonces, me parece bien que haya regulación que obliga a las Afores a hacerlo, por ejemplo, porque las Afores, que obviamente son inversionistas de muy largo plazo, se ven beneficiadas en tener estos conceptos metidos porque son temas que en el largo plazo rinden frutos, ¿no? Entonces, por ahí sí, sin duda, creo que debería de estar. Claro. Oye, pregunta si conoces alguna maestría o curso de ESG que pudieran tomar. Hay varias, depende un poco cuál es el objetivo o qué es lo que quieres hacer. O sea, si eres, por ejemplo, un inversionista y quieres aprender a cómo hacer este proceso de integración en la evaluación, Hay hay, certificaciones, ¿no? hay certificaciones, hay una que se Uh-huh. llama EFAS, hay otra que creo que se llama SESGA, o sea, hay varias. Hay maestrías en diferentes lugares, en línea, algunas a veces. Hay, por ejemplo, en Cambridge, creo que hay una de Sustainability. En Columbia también hay maestrías de eso. En muchas universidades hay maestrías, y si no maestrías, por lo menos certificados y temas que puedes estudiar. El CFA hizo un como curso adicional al proceso de CFA para temas de ESG, que se desarrolló en Inglaterra y ahora ya está disponible para toda la gente que es CFA en el mundo. Y así hay varias cosas, ¿no? La verdad es que el mundo de ESG está en constante evolución. Entonces, yo creo que sí es importante buscar como entrenamiento formal, pero también es importante ser muy curioso y estar todo el tiempo leyendo y viendo y entendiendo y tratando como de hacer activamente una búsqueda de información, porque sí está en evolución rápida, porque todavía es un mundo medio, vamos a decir, nuevo relativo a otros. Entonces creo que esa es la parte más importante, ¿no? Estar leyendo, escuchando, viendo qué está pasando, etcétera. Pero sí hay varias cosas. Incluso en México hay una universidad que tiene una maestría como en temas ambientales específicos. Hay muchas cosas, depende en qué te quieras enfocar. Oye, una pregunta, bueno, una de las preguntas. ¿Cómo, o sea, alguien que en su empresa tipo no hay nada de ESG todavía, preguntan, o sea, yo, que cómo comenzarían? Yo sé cómo Gracias. comenzaría yo, te llamaría a ti, te diría, arréglame. Ayúdame. Este, pero ¿cuál es, o sea, porque hay veces que, o sea, cuál es como el camino que normalmente siguen las empresas, eh, más allá de obviamente pues, contratar un consultor o alguien que les dé un path, ¿por dónde empiezas? ¿O hay alguna lista, un checklist o algo para, o sea, para alguien que todavía no está, digamos que está en el paso -1, ¿no? En el, a ver cómo nos organizamos. Lo ideal, les voy a decir primero lo ideal y luego les voy a decir lo que hay empresas lo que hacen algunas empresas que no es lo ideal, pero también ayuda a avanzar. Eh, Como les he dicho ya varias veces en este Coffee Talk, hay miles de temas dentro de ESG y las empresas no pueden manejar todos esos temas, porque no deben ni siquiera manejar todos esos temas. Hay temas que no son tan importantes para su negocio y que no deben dedicarle tiempo y recursos. Es mejor que se enfoquen en los temas que realmente importan y en los que realmente impactan o pueden agregar valor. Entonces, para definir qué deben de hacer, el paso 1 tiene que ser un análisis de materialidad. Y ese análisis de materialidad básicamente lo que hace es que consulta a todos sus stakeholders sobre qué temas son los más relevantes para ellos. Y entonces, combinando eso con datos de la empresa misma, de qué temas impactan más su negocio, se puede hacer un mapeo de los temas en los que se tiene que enfocar la empresa.
Y a esos temas les llamamos temas materiales. Entonces, siempre cuando lean algo de ESG o Sustainability o lo que sea y vengan temas materiales o Material Topics, a eso se refiere. Son los temas en los que la empresa se debe de enfocar porque son los más relevantes para la empresa y para sus stakeholders. Porque acuérdense que en ESG todo es multidimensional, o sea, todo es no solamente maximizar lo que tiene la empresa, sino es maximizar lo que pasa con todos sus grupos de interés. Ya que defines esos temas materiales de la empresa, entonces sí tienes que empezar a aterrizar tu estrategia en cada uno de ellos. ¿Cómo lo vas a medir? ¿Qué indicadores vas a usar? ¿Qué objetivos vas a tener? ¿Qué prácticas existen ya? ¿Cuáles son las prácticas que tienes que llegar? Si tienes un gap quizá de políticas o de algún, no sé, me ha pasado que a veces muchas empresas no tienen códigos de ética bien planteados. Y tienen como tema material ética de negocios, entonces pues hay que hacer como ahí cerrar el gap a las políticas que faltan en la empresa para poder realmente manejarlo, ¿no? Y después, el siguiente paso que es, y bien importante, es vender esto a toda la organización, explicarles por qué lo están haciendo, cómo lo van a hacer. Se encuentran mucha resistencia en este paso, muchas empresas en donde la gente dice, sí, todo lo que tengo que hacer, ahora tengo que hacer. Entonces hay que encontrar la manera de integrarlo realmente para Aparte que de vuelva. todo, necesito que estén contentos. Exacto, sí, sí, sí. Y de buenas. Pero sí, sí, sí es importante saber cómo hacer este proceso de implementación para que realmente se vuelva parte de la cultura de la organización y se vuelva algo sostenible. Y después hay que reportar a los grupos de interés, en el caso de las empresas, a los inversionistas, a los acreedores, incluso la gente que colabora en la empresa. En el caso de inversionistas que están haciendo este proceso, hay los reportes de stewardship, en donde se habla cómo es que el inversionista está llevando a cabo la integración, a dónde quiere llevar el portafolio, etcétera. Es bien importante reportar porque hace que la organización se comprometa de verdad con este tema. En mi experiencia, las empresas que no hacen público todo no necesariamente tienen mejor accountability y eso sí se permea a los equipos. Entonces, para que los equipos realmente quieran dar lo mejor, tiene que ser un compromiso público. Y eso es más o menos como el ciclo ideal. ¿Qué hacen muchas empresas? Muchas empresas es como, ay, es que tal vez deberíamos de ayudar a esta organización y ser voluntarios en esto, y van y lo hacen. Ay, es que tal vez deberíamos de ver cómo reciclar esto que usamos de no sé qué, y van y lo hacen. Ay, y entonces tienen una serie de iniciativas Que no que es una muchas de ellas estrategia. son muy buenas, pero no es una estrategia coordinada. Entonces, no saben muy bien cómo comunicarlo y no saben muy bien hacia dónde van, porque nada más son como splatters, así como medio por todos lados. Es mejor eso que nada. No quiero desincentivarlos a hacer eso. Pero lo ideal es empezar con una guía, ¿no? O sea, lo ideal es tener hacia dónde me tengo que dirigir y por qué. Claro. Déjame ver. No sé si alguien tiene, creo que ya pasamos por todas las preguntas, pero no sé si, pues obviamente si alguien tiene alguna duda o algo, si hay algún lugar en donde te puedan contactar, podemos dar un mail o algo. ¿Tienes? O que nos busquen, ¿no? Si alguien necesita. Si alguien necesita algo, búsquenme. Mi mail está en Sí. mi website. Si se van Ajá. a Miranda Partners o a Miranda ESG, van a encontrar mi perfil y van a encontrar mi email. Y van a poder contactarme. Feliz de pues, resolver dudas adicionales que se hayan quedado pendientes. Nosotros trabajamos con empresas y con inversionistas en este tema. Entonces, tanto para las que están en un lado o en el otro y se quedan con dudas, por favor, escríbanme. Y si yo no sé la respuesta, voy a dirigirlos con alguien que sí sepa la respuesta. Con Google. Feliz Con de Mr. Google. ayudarlos en este proceso. Eh, bueno, perfecto. Muchas gracias, Marimar, por tu tiempo, por compartir con nosotros sobre este tema que pues la verdad es que lo vemos en todas partes y sabemos, y luego muchas veces sabes que es importante, pero no te tomas el tiempo de sentarte y decir, a ver, voy a entender exactamente qué abarca, ¿no? Y dejarnos después de esta hora un poco
más cultivadas sobre el tema de ESG. Muchas gracias a todos los que se conectaron por estar en Mujeres en Finanzas, y también muchas gracias por estar interesadas en el tema de ESG, ¿no? Las invitamos a que sigan viendo los Coffee Talks y pues todas las iniciativas que también tiene Mujeres en Finanzas, que al final pues es integrar es una parte del ESG del mundo, ¿no? Que es integrar a las mujeres al sistema financiero, que pues es desde donde nosotros nos toca, y que se unan a la plataforma digital de Mighty Networks, y pues que inviten a sus amigas y a todos. Bueno, muchísimas gracias. Les dejé por ahí en el chat. Hola a todas, yo soy Fer, Community Manager de MEF. Quiero agradecerle muchísimo su tiempo a Marimar y a María por haber compartido esta hora una plática súper interesante. Y pues les dejé el link de la comunidad digital para que es un espacio cerrado para mujeres en donde publicamos, tenemos un canal de bolsa de trabajo, se suben ahí artículos, todos los eventos que hay en MEF. Entonces, si se quieren unir, es muy fácil, solo tienen que responder la encuesta de este link y en menos de 24 horas las contactamos a su correo y les enviamos la invitación. Y pues muchísimas gracias por estar aquí y gracias a Marimar y a María.